Hola amigos y amigas, hoy vamos a aprender cómo realizar un mapa mental sin instalar ningún software en nuestro computador. Lo primero que tenemos que hacer entonces es irnos a nuestro navegador de confianza. En este caso estoy utilizando Ecosia por aquello de lo que uno cuando busca se siembran ciertos árboles. Cada 45 búsquedas equivalen a la siembra de un árbol y esto está registrado, esto está ya verificado, ¿no? Lo primero que tenemos que ir es acá donde dice buscar. Vamos a colocar esto Go Concours, entonces colocamos Go Concours tal como lo escribo acá, le damos buscar y nos va a salir Go Concours, transforma la forma en la que aprendes, crecimiento a través del aprendizaje, proporcionando mejores experiencias de aprendizaje digital. Le damos clic en esa primera búsqueda que nos aparece, aquí le damos a aceptar las cookies. Ahora vamos acá a darle clic donde dice regístrate gratis. Bueno, entonces acá nos podemos registrar ya sea con nuestro Facebook, con nuestras cuentas de Gmail, o también nos podemos darle clic acá donde dice o regístrate con un correo electrónico. Entonces nos posicionamos encima, en mi caso voy a registrarme con un correo electrónico, nos posicionamos encima. Perfecto, y vamos a colocar entonces los nombres, los apellidos, el email y la contraseña. En este caso pues voy a colocarle canal Master Tareas, nombre y apellidos, llenamos esto. Como correo voy a utilizar un correo que lo tengo acá. Ustedes pueden usar otro tipo de correo, ya sea correos institucionales, Hotmail, Outlook, cualquier tipo de correo. Vamos a colocar el correo que estoy utilizando acá, que es un correo temporal. Vamos a colocar ahora una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que ustedes quieran. Ahora vamos a darle, aquí vamos a tildar donde dice acepto los términos y condiciones y doy mi consentimiento para el uso de datos tal y como se detalla en la política de privacidad. Entonces vamos a tildar y le damos clic acá donde dice empezar ahora. Una vez que nosotros le damos empezar ahora, bueno, acá nos dice que si guardamos la contraseña, en el caso que queramos guardar la contraseña en nuestro navegador, le damos guardar, o si no, le damos nunca. En mi caso, como es un tutorial, voy a darle nunca. Perfecto, ahora nos dice que gracias por registrarte, te hemos enviado un email con enlace para confirmar tu cuenta. Entonces nos va a llegar una cuenta para confirmar, un correo, perdón, para confirmar nuestra cuenta, y sencillamente lo vamos a abrir. Entonces en mi caso me llegó acá. Y acá simplemente nos dice hola Master Tareas, gracias por unirte a Go Concours. Haz clic en el botón de confirmación a continuación para empezar a crear, descubrir, compartir recursos de estudio inmediatamente, y sencillamente le vamos a dar clic acá donde dice confirma tu cuenta. Entonces se abre una ventana emergente y de manera automática hemos ya validado nuestra cuenta de Go Concours para comenzar a realizar los mapas mentales. Entonces nos dice, nos dan acá la bienvenida, simplemente le damos clic en comenzar. Nos preguntan que un perfil, que para qué quieres usar Go Concours. Entonces nosotros podemos colocar estudiar, enseñar, trabajar. Voy a colocar estudiar en mi caso. Vamos a colocar acá para pregrado. Y le damos acá clic donde dice paso. Aquí donde dice paso siguiente, le damos clic. Otra vez le damos clic en paso siguiente. Y aquí dice finalmente qué asignaturas estás estudiando. Pues simplemente vamos a tildar nuestras asignaturas. Voy a tildar 2, química y matemáticas. Le damos paso siguiente. Dice ya está todo listo para empezar. Ahora te llevaremos al muro de Active Go Concours donde recibirás sugerencias de aprendizaje y actualizaciones. Podemos notificarte cuando encontremos contenido de calidad que te pueda interesar. Entonces le damos no, gracias. Perfecto, entonces ya hemos entrado a nuestro panel de trabajo. Simplemente le damos, ahora ya vamos a empezar a crear un mapa mental. Le damos acá donde dice crear, después de todos los pasos, le damos acá donde dice mapa mental. Por otra parte es importante saber que con este sitio web podemos crear diapositivas, fichas, apuntes, test o diagramas. En este caso el mapa mental, que es lo que nos interesa, le damos clic aquí donde dice mapa mental. Excelente. Como pueden observar, ya hemos empezado a diseñar nuestro mapa mental. Entonces siempre cuando realizamos un mapa mental tenemos que iniciar con nuestra idea central o tópico del eje. En este caso he preparado un mapa mental acerca del cerebro humano. Entonces vamos a colocar
Vamos a colocar como idea central, vamos a colocar cerebro humano. Excelente. Con la ruedita, como pueden observar entonces con la ruedita, aquí con la ruedita de nuestro mouse cuando la voy girando, tal como observan en la segunda pantalla, si lo doy hacia adelante va a aumentar y si la hago hacia atrás la ruedita va disminuyendo. Entonces esto es importante para poder movernos dentro de nuestro mapa mental. Ya tenemos entonces la idea central de nuestro mapa mental. Ahora lo siguiente es, de este más vamos a arrastrar. Arrastramos en la posición que nosotros queremos comenzar a posicionar las ideas secundarias, los cuales se componen de palabras claves o frases cortas. En este caso vamos a colocar lóbulo temporal. ¿Listo? Espera aquí. Vamos a colocar entonces lóbulo temporal y le damos Enter. Volvemos otra vez, nos posicionamos le damos clic a la idea central, del más arrastramos y buscamos otra idea secundaria o término secundario. En este caso vamos a colocar el lóbulo frontal, ¿no? Simplemente entonces colocamos lóbulo frontal. En el caso que uno quiera, por ejemplo, acá que le quedó mal lo que está dentro de esta burbuja, simplemente usted le da doble clic a la burbujita y puede ya editar. Bueno, esto se metió acá, pero le podemos dar en la X. Le damos acá no gracias, la interrupción no me molesta, listo. Entonces aquí, con el doble clic ya podemos nosotros editar, listo. En cada burbuja ya podemos editar cada burbuja. Seguimos entonces con otra idea secundaria de nuestro mapa mental. En este caso tenemos el lóbulo parietal. Entonces colocamos aquí lóbulo parietal. Es importante siempre cuando nosotros vamos a desarrollar un mapa mental que lo tengamos listo en borrador, en un cuaderno, en una hoja, lo que sea, listo. Por otra parte tenemos el lóbulo, tenemos el lóbulo temporal, lóbulo frontal y ahora finalmente tenemos el lóbulo occipital. Vamos a colocar acá entonces lóbulo occipital, listo. Ahora bien, si nosotros queremos entonces, estas burbujas se pueden mover, listo, como nosotros vamos moviéndolas hacia donde nosotros queremos que se vea como más estético, entonces podemos moverlas así. Ahora si queremos, yo siempre recomiendo que el color de las ideas secundarias sea diferente al de la idea central. En este caso entonces seleccionamos esta burbujita, vamos a darle clic acá donde está este color y vamos a cambiar el color. Listo. Vamos a cambiar todas las ideas secundarias del mismo color. Perfecto. Simplemente para cambiar el color seleccionamos la burbuja y le damos a clic en un nuevo color. Entonces ya tenemos entonces la idea. Tenemos la idea central. Y aquí por otra parte tenemos las ideas secundarias. Ahora, si esto se puede, dentro de cada burbuja, podemos realizar unas nuevas ideas. En este caso serán ideas de tercer nivel. Y en este caso, por ejemplo, el lóbulo temporal, que es el que se encarga de la memoria a largo plazo. Entonces colocamos acá, memoria a largo plazo. Listo, le damos Enter para insertar nuestro texto. Volvemos a posicionarnos en el lóbulo temporal para sacar una idea de tercer nivel. Y vamos a colocar el lóbulo temporal. También tenemos los recuerdos. Entonces tenemos aquí los recuerdos. Listo. Podemos posicionar aquí. También, también nos podemos, dentro de esta hoja de trabajo, nosotros nos posicionamos por fuera de cada burbuja. Por ejemplo acá, estoy por fuera, no estoy seleccionando ninguna burbuja y nosotros podemos darle clic, mantener sostenido el clic izquierdo y de esta manera podemos movernos, podemos darle una nueva ubicación a todo el esquema, ¿no? Entonces, seguimos con las ideas de tercer nivel, nos posicionamos acá en el lóbulo frontal, le damos a la X, la estiramos y vamos a colocar el lóbulo frontal, se encarga entonces aquí del lenguaje. Le damos Enter, tenemos una nueva idea de tercer nivel, en este caso sería el lóbulo frontal, se va a encargar también de la memoria, pues memoria a corto plazo.
Perfecto, nos vamos otra vez, entonces podemos mover acá en nuestro mapa para trabajar mejor con el clic sostenido, clic izquierdo, nos posicionamos acá donde dice el lóbulo parietal y vamos a estirarlo. En el lóbulo parietal entonces tenemos que se encarga de la parte matemática, entonces vamos a colocar acá matemática, le damos enter para insertar el texto. Por otra parte también tenemos que se encarga, el lóbulo parietal se encarga de la información sensorial. Le damos acá información sensorial, le damos enter para insertar el texto y ahora nos vamos acá en el lóbulo occipital, estiramos para las otras ideas terciarias de tercer nivel y tenemos que el occipital se encarga de la vista y también se encarga de la interpretación de la imagen. Listo, entonces acá, bueno, a esa parte no sale, entonces simplemente sería darle clic acá, abajo donde dice no gracias, la interrupción no me molesta. Y seguimos trabajando, estiramos, insertamos otra idea de tercer nivel, vamos a colocar entonces, tenemos vista y por otra parte tenemos la interpretación de la imagen. Listo, ya que una vez que hemos ingresado todas las ideas, hemos reestructurado nuestro mapa mental, es hora de, en este caso voy a cambiarle colores. A mí siempre me gusta, a medida que voy avanzando en cuanto a las ideas, de acuerdo al nivel voy cambiando de color. Entonces voy a mantener, en este caso si nosotros damos clic en recuerdos, ¿sí? Damos clic y oprimimos la tecla control, la sostenemos, vamos a seleccionar todas las ideas de tercer nivel, por ejemplo lenguaje, memoria a corto plazo, entonces espera acá, recuerdos, memoria a largo plazo, lenguaje, listo, seguimos con matemáticas, seguimos con información sensorial, con vista y aquí por último interpretación de la imagen. Ya he seleccionado todas las con el control sostenido y darle clic en cada una de las ideas de tercer nivel, ya están todas seleccionadas y ahí proseguimos entonces a cambiar el color. En este caso voy a cambiar el color. Vamos a usar por ejemplo este color, este color, y como pueden observar se ha cambiado de manera automática todo lo que hemos seleccionado, que son las ideas de tercer nivel. Listo, entonces ya hemos terminado. Nuestro mapa mental es un mapa mental corto, pero para que sea un mapa mental de calidad es importante insertar imágenes al lado de cada una de las palabras clave o ya sea también de la idea central de nuestro mapa mental. Entonces acá ¿qué nos permite? Acá nos permite insertar recursos multimedia, ¿no? Entonces simplemente le damos acá clic donde dice insertar recursos multimedia. Podemos insertar imágenes, videos, documentos, enclaves, listo. En este caso lo importante siempre es insertar las imágenes, porque esto después lo vamos a descargar como JPG para presentarlo en nuestros trabajos académicos. Entonces, tenemos dos opciones en cuanto a las imágenes, los videos y los documentos o las enclaves. Una parte de subir un archivo desde nuestro computador guardado previamente o haciendo uso de una URL. En este caso vamos a hacer uso de una URL. Simplemente nos vamos a nuestro buscador de confianza, vamos a colocar las palabras, la imagen sobre la palabra clave sobre la imagen que queremos buscar. Vamos a colocar acá cerebro, listo. Sencillamente le damos clic acá donde dice imágenes. Vamos a darle clic acá a esta imagen. Le damos clic derecho. Vamos acá donde dice copiar vínculo de la imagen. Entonces vamos a Go Concord. Acá, entonces nos ubicamos acá donde dice HTTP. Le damos Control V o pegar. Y le damos importar. Listo. Entonces esperamos unos momentos a que tengamos listo. Listo, entonces miren, una vez que importamos ya aparece acá nuestra imagen, le damos insertar y vamos ubicando acá la imagen donde mejor nos parezca. Entonces la voy a disminuir un poco, acá listo, miren, entonces podemos colocarla por acá. Seguimos buscando las nuevas imágenes relacionadas con nuestras palabras claves. Entonces tenemos también un lóbulo, entonces acá tenemos un lóbulo occipital, listo. Entonces vamos acá a seleccionar donde se encuentra el lóbulo occipital. Pim, pim. Acá mire, por ejemplo esta imagen me sirve. Entonces ya saben, la seleccionamos la imagen, le damos clic a la imagen como tal, le damos clic derecho, le damos acá copiar vínculo de la imagen, otra vez nos vamos a Go Concord, le damos acá clic en insertar multimedia,
clic en URL, le damos aquí, le damos clic encima donde dice HTTP, le damos control B o clic derecho para pegar, listo, control B, le damos importar, esperamos unos momentos, perfecto, ya tenemos seleccionada la imagen, le damos insertar y este sería el lóbulo occipital. Entonces disminuimos, colocamos la imagen relacionada a nuestro concepto, puede ser por aquí, listo. Ahora vamos a hacer una búsqueda, vamos a buscar acá lóbulo, tenemos un lóbulo temporal, listo. El lóbulo temporal ya lo tenemos acá seleccionado, seleccionamos la imagen, otra vez clic derecho, copiar vínculo de la imagen, nuevamente, insertar recurso multimedia, clic en URL, nos ubicamos acá donde dice HTTP, control más B, importar, esperamos que se importe la imagen, automáticamente queda seleccionada, le damos insertar y este sería el lóbulo temporal. Entonces disminuimos la imagen, perfecto, colocamos acá al lado de nuestra palabra clave, colocamos el lóbulo temporal y ya vamos poco a poco resolviendo todo. Vamos ahora a buscar el lóbulo frontal, entonces colocamos acá el lóbulo frontal, listo. Esta nos puede servir, está subrayado el lóbulo. Entonces seleccionamos la imagen, clic derecho, copiar vínculo de la imagen. Nuevamente nos vamos a GoConcur, insertar recurso multimedia, URL, nos ubicamos en HTTP, control más B, importar, esperamos que se importe la imagen, queda seleccionada de manera automática. Bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a ver qué pasó con esta imagen, con esta imagen, quién sabe si tenga sus bloqueos, no nos sirvió, buscamos otra simplemente. Esta no nos sirve. Esta nos puede servir, mire, esta de acá. Tampoco nos va, esta sí nos puede servir, tampoco. Miremos esta sí. Entonces le damos copiar vínculo a la imagen nuevamente. Hay unas imágenes que no se van a dejar importar, pues simplemente buscamos otras. Le damos insertar recurso multimedia, URL, insertamos la dirección, le damos importar. En este caso sí nos sirvió porque acá apareció, mire, cuando no sirven las imágenes sale como si estuviera una imagen cortada, pero en este caso sí nos sirvió, le damos insertar, este es el lóbulo frontal, listo. Entonces disminuimos, colocamos acá encima, lóbulo frontal. Ahora nos faltaría por último el lóbulo parietal, listo, entonces parietal. El lóbulo parietal, nos sirve. Listo, clic derecho, copiar vínculo de la imagen, GoConcur, insertar recurso multimedia, URL, nos ubicamos encima HTTP, control más B, importar, esperamos a ver si nos sirve la imagen. No, si nos sirvió porque salió, cuando no nos sirve recordemos que sale así y le damos insertar. Este entonces sería el lóbulo parietal, disminuimos la imagen para adecuarlo a nuestro mapa. Listo. Perfecto. Entonces ya hemos terminado nuestro mapa mental. También por otra parte, si no les gusta por ejemplo el tipo aquí si quiere que la letra sea más grande o más pequeña, también la podemos modificar. Por ejemplo, nos vamos a ubicar aquí en el lóbulo temporal y le vamos a dar aquí donde está el tamaño. No, aquí está el tipo de fuente, acá está el tamaño de la letra. Mientras, como pueden observar, él va aumentando y disminuyendo a medida que voy deslizando. Listo, entonces vamos seleccionando. Si nosotros vemos que la letra, por ejemplo, las ideas secundarias o los demás conceptos están pequeñas, simplemente podemos seleccionar todas con control y darle la misma fuente, ¿no? Entonces simplemente selecciono ideas de segundo nivel, selecciono y selecciono. Y aquí le voy a arrastrar. A medida que arrastro, entonces se me van cambiando las ideas de segundo nivel de manera uniforme, ¿listo? Por otra parte, si queremos cambiar el tipo de letra, podemos acceder acá a otro tipo de letra. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos la serif, tenemos serif sans serif 4, sans serif 3, listo. Acá tenemos la slab serif. También podemos, si le damos clic aquí en la B, se nos convierte a negrilla. Y si le damos clic acá, se nos convierte en itálica y negrilla. Si le queremos quitar estas características, simplemente le volvemos a dar clic a la I y a la B. ¿Listo? Por otra parte, también podemos cambiar el color de la letra. Podemos entonces aquí
¿Listo? Se puede jugar mucho con eso para hacer un diseño muy original. En este caso lo vamos a dejar así. Vamos a dejarle, bueno, acá aparece siempre el letrero. Le damos no gracias por la interrupción, no me molesta. Y aquí voy a dejarlo con esta letra. Voy a dejarle con la serif normal, listo. Un poquito más grande. Y negrilla. Y así lo voy a dejar. Listo, esta imagen. Como aumentó el tamaño de letra, es bueno saber cómo las imágenes están interrumpiendo para volverlas a ubicar de una mejor manera. Listo, las colocamos al lado. Bueno, colócala aquí. Listo, esta quedó bien. Perfecto, hemos terminado ya de realizar nuestro mapa mental. El siguiente paso y el más importante es acá darle clic donde dice descargar PNG para insertar en nuestro trabajo académico. Entonces demos de descargar PNG. Esperamos entonces unos momentos. Y se ha descargado nuestro mapa mental. Acá, mire, vamos a darle a abrir archivo. Y como pueden observar, esta imagen ya la tengo guardada. Ya está guardada en descargas de mi computador. Ah, mire, acá como pueden observar quedó el lóbulo temporal. Mire, es importante ver cuando descargamos nuestro mapa mental, ver si las imágenes quedaron sobrepuestas. Entonces si quedaron sobrepuestas, lo tenemos que volver a modificar. Veo que está... Esperen, miremos aquí. Perfecto. Bueno, listo, vamos a colocar acá otras, vamos a ubicar las imágenes un poquito más alejadas de los textos. Y simplemente le volvemos a dar en descargar PNG. Listo, acá nos descargó, vamos a darle a abrir archivo. Listo, como pueden observar entonces ya las imágenes quedaron separadas de las ideas secundarias, porque acá había que ahorita montada, pues simplemente tenemos que darnos cuenta de eso al momento de descargar, revisar. Si nos quedaron pegadas las imágenes, volvemos a editar, corremos tantico la imagen y le damos descargar nuevamente. Entonces de esta manera ya hemos creado nuestro mapa mental sin hacer uso de ningún software de pago ni tampoco gratuito, y es de por sí quedan mapas mentales de gran calidad, como pueden ver en esta imagen como ha quedado nuestro mapa mental. Entonces, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión para ayudarles con más tutorías a nivel académico que le pueden ser de gran ayuda en sus cursos. Hasta la próxima.